Definimos que la Sociedad Anónima Bursátil, ya me acordé, es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y cuyos títulos o acciones pueden ser adquiridos por el público inversionista. Está asegurada por leyes específicas y debe cumplir con requisitos de transparencia y divulgación financiera. También acerca del joint venture, dijimos que es un acuerdo entre dos o más empresas para colaborar en un proyecto común, compartiendo recursos, riesgos, beneficios y control. Y aunque colaboran, pues cada empresa mantiene su independencia jurídica. Y sobre el holding, estuvimos platicando que es una empresa cuya función principal es poseer o controlar las acciones de otras compañías, generalmente con el objetivo de dirigir sus políticas y decisiones estratégicas sin participar directamente en su operación. Pero platicábamos que debían ser empresas del mismo giro. Estuvimos viendo además un ejercicio en el que justificábamos constitucionalmente, normativamente, una decisión que se había tomado durante el sexenio de Peña Nieto, que era de que si podría usarse inversión extranjera para el sector público. Si no me recuerdo, era algo de hidrocarburos, exacto. Bueno, y recordarán que el fundamento fue el 25, el 27, el 28 constitucional, el 5 de la ley de inversión extranjera, el 17 de la ley de inversión extranjera. Nos comentó sobre las actividades que son reservadas para el Estado o que también eran consideradas como actividades estratégicas. Nos habló del sector, de que estas eran el sector energético, el sector de las comunicaciones, nos puso el ejemplo del telecom y el sector financiero. Fue correspondiente a que encontráramos el fundamento de la ley de inversión extranjera sobre que permitía las figuras del joint venture y el holding. Ajá. ¿Qué pasa si yo como inversionista, ya reuní todos mis requisitos legales? Ya cumplí con mis requisitos legales, que son tener una constitutiva de acuerdo a mi país de origen, un contrato social compatible con las leyes mexicanas, un representante legal domiciliado en el país. Ya cumplí con eso. La actividad que pretendo desarrollar no es de las restringidas al Estado. Tampoco es de las que tienen cláusula de exclusión para extranjeros. Y sin embargo, aún cumpliendo todos los requisitos, la Comisión para la Inversión Extranjera me niega la inversión. Eso es porque ¿a qué actividad pretendo dedicarme? La Comisión para la Inversión Extranjera me dice, tu inversión no va. No. Pero ya reuní todos los requisitos legales, no me falta ninguno, todos estuvieron bien. Y tampoco es una actividad restringida para el Estado de ninguno de los tres sectores, y tampoco es la de cláusula de exclusión para extranjeros. Sin embargo, la autoridad, es decir, la comisión, me dice, no puedo autorizar esta inversión. ¿Qué actividad tendría que ser para que me negara la inversión habiendo reunido todos los requisitos? Para el punto, lo único que quiero es que me digan ¿qué actividad como inversionista extranjero pretendo desarrollar en México cuando, a pesar de haber cumplido todos los requisitos legales que me pidió la Comisión para la Inversión Extranjera, los cumplí al 100% de una manera correcta, y sin embargo la Comisión me dice que no puedo invertir? ¿Qué actividad tendría que ser? Sí, abogada. También, nada más quería agregar del artículo 30, donde ahí menciona, de la misma ley, donde ahí menciona que por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera. Una pregunta, Ramón. ¿Ese artículo 30 lo sumas a lo que ya dijeron tus compañeros o consideras que es el que específicamente responde a mi pregunta? Considero que es el que específicamente responde, porque nos había mencionado que pues no se trata de actividades exclusivas del Estado, ni tampoco de actividades que estén dentro de las cláusulas exclusivas de inversión extranjera. Así es, el punto lo tienes tú. El artículo 30 establece que no permitirá la inversión extranjera tratándose de aquellas actividades que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional. De hecho, específicamente, a la letra, el artículo 30 de la Ley de Inversión Extranjera dice: por razones de seguridad nacional, la Comisión podrá impedir las adquisiciones por parte de la inversión extranjera. Entonces, siempre que se trate de seguridad nacional, aquí lo único que, afecta es que deja a criterio de la Comisión
cuáles son esas actividades de seguridad nacional, porque siguiendo el razonamiento que dijo George, digamos que la fabricación de armas, etcétera, explosivos, pues también son un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, sí tienen una regulación y les permite la inversión extranjera, lo que deja abierto la posibilidad de a lo que la comisión considere como seguridad nacional, y bajo ese argumento te puede negar la autorización para la inversión extranjera. Y sí, les aclaré que no se trataba ni de actividades con cláusula de exclusión para extranjeros, ni de actividades exclusivas del Estado. Entonces espero que hayan tomado nota del artículo, porque también es pregunta de examen. Me podrían decir que hay 4 actividades que permiten el 100% de inversión extranjera sin autorización, sin necesitar autorización de la Comisión para la Inversión Extranjera. Quiero que me digan cuáles son esas 4 actividades que puedo invertir capital extranjero y que la comisión no me va a poner límites de porcentajes y no requiero de una autorización para invertir hasta el 100%. Podría ser menos, pero en esas actividades puedo invertir hasta el 100%. Son 4 actividades y tienen 7 minutos 10, 30, 45. Voy a anotar las participaciones y el punto. Tengo en primer lugar a Abril. Los que no pueden participar son los del equipo. Tengo a Abril, a George, ya. Empezamos con Abril. Sí, abogada. Encontré que son las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio de México y el Servicio de Administración de Centrales Camioneras de Pasajeros y Servicios Auxiliares. También las dedicadas a las actividades de fabricación y ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz. También las dedicadas a las actividades de prestación de servicios de videotexto y conmutación en paquete. Y actividades de edificación, construcción e instalación de obras. Muy bien. Ya en la primera pues ya tuve el punto. Yo les dije que una de las actividades con cláusula de exclusión para extranjeros, en la que no pueden invertir ni mexicanos, pueden invertir mexicanos, pero no pueden invertir extranjeros, es transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. Sin embargo, lo que nos dijo Abril, pareciera que también el transporte se permite al 100% capital extranjero. Mi pregunta es, ¿me equivoqué? ¿No tengo actualizada la información? ¿O no es por esa razón? Sí, abogada, no estoy seguro y creo vagamente recordar que usted había hecho la mención de que aunque parecen señalaciones pues similares, tienen la diferencia de que una habla acerca de manera internacional y la otra de forma nacional. Es por eso que la nacional queda exclusiva para México y no para inversionistas extranjeros. Pero le digo, o sea, solo es algo que creo recordar de la clase y puede que esté mal. ¿Recuerdas bien? Es correcto. Lo que se refiere a cláusula de exclusión para extranjeros dice transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga. Y la actividad que tiene 100% inversión extranjera libre dice transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y carga a través de diferentes puntos. Entonces, sí, tienes el punto. Bueno, y con esto ya terminamos inversión extranjera. Entonces, ahora vamos a empezar comercio internacional y contrato de mercaderías. Entonces vamos a comercio internacional.
Bueno, en general el comercio es una de las actividades más importantes a nivel mundial. Ustedes recordarán que el comercio fue la primera actividad reglamentada en a nivel internacional, a nivel mundial. Los primeros indicios de comercio internacional se llevaron a cabo en el mar, en el intercambio comercial marítimo, entendiendo que eran internacionales porque no estaban referidos por regiones y podían ser la vecina o lo que ahora con la región vecina o lo que ahora recordamos como un solo país pudo haber estado dividido en territorios y eso hacía que se hiciera comercio internacional. De hecho, una de las primeras reglamentaciones en materia de comercio internacional son las leyes de Rodias. Actualmente el comercio internacional se considera como el proceso de intercambio de bienes y servicios entre países. Incluye tanto las exportaciones como las importaciones a través de cualquier medio de transporte aéreo, marítimo, terrestre, como puede ser camiones, tren. La importación y la exportación impulsan conjuntamente las interacciones económicas y el crecimiento entre países. Generalmente también hablamos de comercio exterior y también nos utilizamos como sinónimos, pero comercio exterior se basa en todas las transacciones de importación y exportación que tiene un solo país con otros países o bloques. Es el elemento clave para determinar la balanza comercial de cualquier país. Es decir, un país, después de analizar su comercio exterior, puede determinar si tiene una balanza comercial con déficit o con superávit. Déficit si importamos más de lo que exportamos. Superávit si exportamos más de lo que importamos. O tenemos un punto de equilibrio, lo cual es pero muy difícil de llegar. Y el punto de equilibrio es cuando importamos y exportamos la misma cantidad. En una comparación específica podemos decir que las diferencias entre comercio internacional y comercio exterior es el alcance. En el comercio internacional, el alcance es el intercambio global de bienes y servicios. Y en el comercio exterior es el intercambio comercial de uno solo con el resto del mundo. México contra todo lo que importe y exporte. La regulación del comercio internacional son acuerdos y regulaciones internacionales, mientras que de comercio exterior son políticas nacionales. El focus es la dinámica global de intercambio mercantil, mientras que en el comercio exterior son las operaciones comerciales específicas de una entidad. ¿Tendrían alguna duda? Ahora, para llevar a cabo todo este comercio internacional, todo este intercambio de mercancías, importación y exportación, requerimos de un contrato de compraventa internacional o contrato de mercaderías, que es un acuerdo entre un comprador y un vendedor en países distintos. Es una figura de las más usadas. Recuerdan que cuando vimos la comisión, la CENUSMI, vimos que también hacía contratos tipo. Bueno, un contrato de compraventa internacional lo puede ofrecer la CENUSMI como un contrato tipo, pero eso no impide que los importadores y exportadores hagan su propio contrato basado o no en esos contratos tipo. Entonces, les decía que esta forma de contratación de compraventa internacional o contrato de mercaderías es muy común debido a la globalización. La compraventa internacional se convierte más habitual, de forma más habitual ser realizada por las empresas, ya que el comercio internacional tiene la ventaja de ofrecer la comercialización internacional y operar por todo el mundo, es decir, tener presencia en todo el mundo a través del comercio. Entonces es muy importante para los estados. El objeto, en cuanto a la descripción de la mercancía que se lleva a cabo en el contrato de compraventa internacional, cuanto más detallada, menor serán los problemas existentes a la hora de recibir las mercancías. El comprador se debe incluir la cantidad y la calidad del producto, así como si contiene algo especial, la manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía. Tenemos dos cuestiones. El objeto en sí del contrato es condicionar o establecer las condiciones de la compraventa internacional, es decir, de la importación y exportación. Pero ese objeto puede ser un producto o puede ser un servicio. Cuando se determina si es un objeto, debe describirse ampliamente. De qué características, tamaño, superficie, tipo de superficie,
y que si tienen algún tipo de manejo especial hay que aclararlo dentro del contrato de compraventa internacional. Por ejemplo, si estoy vendiendo semillas, requiero un punto de humedad o un punto en el que no le dé la luz o no se seque, o el secado por ejemplo, en el manejo del café, para que no sea vinagre, hay que darle cierto tratamiento. Entonces, en el contrato de mercaderías puedo establecer que ya que voy a transportar determinado tipo de café, se deben de reunir ciertas condiciones para que no sea vinagre ese café. Tenemos cuáles son las obligaciones de las partes. Las obligaciones del vendedor o exportador son la entrega de la mercancía después de transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal como establecido en el contrato de compraventa internacional. Ahora, estos contratos de compraventa internacional tienen una convención en particular. Y de acuerdo a la Convención de Viena, el transporte, si se ha acordado en el contrato y a la identificación de las mercancías. Generalmente es imposible que en un contrato de compraventa de mercancías, de mercaderías, no se señale el tipo de transporte. Generalmente los transportes se van a dividir, como habíamos dicho, en marítimo, aéreo o multimodal. El multimodal puede incluir que el transporte sea en parte del camino terrestre, en otra parte aéreo, en otra parte marítimo o en otra parte ferroviario. Puede ocupar la combinación de cualquiera de los 4 tipos de transporte. Generalmente, para la transportación internacional se utilizan obviamente más el transporte marítimo y el transporte aéreo que el transporte terrestre. Generalmente, el transporte terrestre solamente va cuando son países vecinos y solamente para traspasar fronteras. O bien se ocupa también para el transporte interno, es decir, cuando sale de la fábrica o cuando llega al puerto de destino y hay que descargarlo y llevarlo a la empresa. Y el transporte ferroviario, pues salvo que tengan convenios entre países, principalmente en Europa, sí se puede dar fácilmente el intercambio de mercancías a través de transporte ferroviario. En nuestro caso no es tan común. Generalmente se utiliza para nuevamente transporte interno. Bueno, entonces en el contrato de mercadería debe de quedar establecido el tipo de transporte que vamos a utilizar, el tipo de mercancía que se va a transportar, las características específicas de esa mercancía para evitar que se dañe. Entre otras de las obligaciones, tenemos también que el comprador o importador es el pago de la mercancía después del recibimiento de la misma. Pero también se puede acordar que el contrato, el pago de la mercancía se haga contra documentos. Es decir, que ya cuando llegue la mercancía a puerto o a su destino, al destino fijado por las partes, ya se hayan cubierto los pagos. Entonces sería una entrega contra documentos. Ya hice el pago, ya están los documentos de que se ha realizado el pago y entonces ya puedo recibir la mercancía. Y en la mayoría de las ocasiones el pago puede hacerse anticipado en un porcentaje, a fin de garantizar que a la entrega las mercancías cumplan con las características estipuladas. Entonces sería las obligaciones del comprador o importador, son primero el pago de la mercancía, el recibimiento de la mercancía, y en caso de que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Ustedes recordarán en su derecho mercantil, bueno, en general en derecho, ¿cuál es la diferencia entre un daño y un perjuicio? Según recuerdo, el daño es el menoscabo en detrimento del patrimonio ya adquirido y el perjuicio es la privación de la obtención de una posible ganancia. Así es. Entonces, eso es lo que tendría que cobrar el vendedor, daños y perjuicios, y dar por terminado el contrato. Continuando con las características del contrato de mercaderías,
Este debe ser firmado por el importador y exportador y evidenciado por el documento de contrato respectivo, el cual contiene características y provisiones de la transacción comercial externa e incluye las condiciones de transporte, seguro y entrega, términos de pago, tipo de cotización, que estaríamos hablando de lo que van a exponer sus compañeros, los Incoterms, y es regulado por la legislación nacional de alguno de los dos países que comercien, la de un tercer país que de común acuerdo a los contratantes hayan establecido o aquellas contenidas en el Convenio de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacionales de mercancías. Como les había yo dicho, el contrato de mercaderías o compraventa internacional tiene su propia convención, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacionales de mercancías. Tiene su propia regulación y cuando nosotros firmamos un contrato de mercaderías podemos decidir por el derecho de alguna de las partes. Si no estamos de acuerdo con el derecho de alguna de las partes, podemos establecer el derecho de un tercer país o el derecho que establece el convenio. Cualquiera de los tres, sí, pero eso sí, debe de quedar aclarado dentro del contrato. Aquí hay otra situación. Aunque los contratos por escrito se siguen llevando a cabo de forma regular, dado la dinámica del comercio internacional, se hacen como válidos los contratos que se establezcan a través del intercambio de correos electrónicos, siempre que se fijen las condiciones de mercancía, características de la mercancía, el monto del pago, la forma de pago. Y puede ser el Incoterm, que sería lo más fácil, y con eso será suficiente para establecer que el contrato de mercaderías existe. Los contratos importantes, es decir, que implican un monto grande de mercancías, se elaboran dentro de una fase de preparación que se llama negociaciones comerciales. Después son formalizados dentro de las condiciones jurídicas y se redactan cuidadosamente. Los contratos menos importantes o las operaciones repetitivas no requieren de la preparación de negociaciones comerciales. La mayoría de las veces se circunscriben al pedido repetitivo o frecuente, mediante la confirmación de la orden por parte del vendedor. Y este documento va a contener un mínimo de condiciones establecidas. Pero cuando se trata de operaciones repetitivas, tiene que ser el mismo tipo de mercancías, el mismo tipo de mercancías y los mismos sujetos obligados. Es decir, el mismo exportador y el mismo importador. Entonces, los datos generales que debería en general, valga la redundancia, contener un contrato de mercaderías es la descripción de la mercancía, calidad y cantidad, referencia a las normas internacionales, descripción del embalaje y su identificación, es decir, su empacado y su embalado, modo de transporte, fecha de entrega, control de conformidad. El control de conformidad generalmente se establece en un documento que se conoce como conocimiento de embarque, si el transporte es marítimo. Si el transporte es aéreo, se llama carta aporte aérea, carta aporte terrestre o carta aporte ferroviaria. La garantía de la mercancía, las instrucciones de utilización, el Incoterm convenido, el precio, la moneda de pago y condiciones y lugar de pago. Esos son básicamente los datos que debe contener como mínimo un contrato de mercaderías. En cuanto a la forma del contrato de mercaderías, tenemos que la forma no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá aprobarse por cualquier medio, incluso por testigos, así como tanto la oferta como la aceptación podrá hacerse valer si fue verbalmente, con testigos, y les decía el intercambio de correos electrónicos. No obstante, el derecho aplicable podrá exigir que el contrato aprobarse por escrito o que esté sujeto a otros requisitos de forma, tales como escritura pública en el caso de la compraventa de bienes inmuebles. Es decir, en principio no requiere de una forma especial, pero debido al tipo de mercancía y a la cantidad de la mercancía, al monto de la operación, puede requerirse que sí sea un documento escrito. Excepto cuando, como habíamos dicho, sean actividades repetitivas, comercio repetitivo, que siempre va a ser misma mercancía, misma cantidad, mismo importador, mismo exportador. En cuanto a los elementos de la compraventa, tenemos los elementos personales, que serían el vendedor o exportador, que entrega la mercancía en el lugar pactado, el comprador, que recibe la mercancía y paga el precio, que sería el importador.
Y tenemos los elementos materiales, que es el objeto del contrato, de ser un bien mueble denominado usualmente mercancía o mercadería. Existen cosas no corporales como son el objeto de contratos mercantiles, como la energía, el teléfono, las marcas. También existe otro tipo de objeto que son los servicios, pero esos tienen una regulación especial. El precio que se ha de pagar en dinero o en un signo que lo represente, cheques, letras de cambio, pagarés. El precio debe ser cierto, es decir, una cantidad exacta. No podemos decir alrededor de 2 millones de dólares. Fijado en el momento del otorgamiento del contrato, o bien que pueda determinarse más tarde sin necesidad de un nuevo contrato. Por ejemplo, actualizando el precio según las valoraciones del precio al consumo. También tenemos contrato de futuros. No sé si ustedes recordarán su contrato de futuros, que son en los que yo puedo solicitar la importación de una mercancía que en este momento no requiero, pero que puedo requerir a fin de año o en un determinado periodo del año. Y ese contrato de futuros voy a fijar el precio a la fecha en la celebración del contrato. Entonces ya no puedo hacer modificaciones en los contratos de futuros que se refieran a la importación y exportación de mercancías. Recordamos que aquí tenemos los datos generales y en la última diapositiva los elementos. Yo les voy a subir en este momento un ejemplo de contrato de mercaderías y me tendrán que identificar los elementos que contenga, porque pueden no contener todos, y los datos generales que yo les mencioné van a localizarlos dentro del contrato y a indicarme cuáles de ellos le hacen falta al contrato de mercaderías. Los únicos elementos que vamos a identificar son los de la última diapositiva. Y los datos de las diapositivas donde dicen datos generales, que sería la diapositiva 10, 11 y 13.